Ya estamos de regreso, elecciones presidenciales 2013 en Iquique Televisión, cuando faltan 13 minutos para las 19 horas, en vivo y en directo desde nuestros estudios, con un nuevo cómputo, el 34.2% de las mesas escrutadas. Atención, esto ya es significativo, Michelle Bachelet 62.67% de los votos, Evelyn Matei 37.32%. Las proyecciones de Radio Bio Bio dicen 62.7 para Michelle Bachelet y 37.3 para Evelyn Matei. Ese debiera ser el resultado de la elección, a juzgar, digamos, por Radio Bio Bio, por estas proyecciones, ¿cierto?, cuando tenemos un 34.2% de las mesas escrutadas. Vamos a darle la bienvenida, ¿cierto?, a Luxemburgo. ¿Qué tal, Luxen? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Y gracias por la invitación. Un político, ¿cierto?, para aquellos que no lo conocen, de dilatada trayectoria de la democracia cristiana. ¿Qué significa, Luxen, este resultado que ya, ¿cierto?, si uno lo proyecta un poco, va a ser seguramente el definitivo? ¿Qué significa Bueno, para ti? yo creo que por sobre todas las cosas es una gran responsabilidad para lo que va a ser el futuro gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y en ese sentido me parece que el mandato del país y los temas que se han colocado en la mesa son temas extraordinariamente importantes. No obstante, la visión catastrófica y de que se pretendió adjetivar el programa de la presidenta Bachelet como un programa que arrasaba con todo. No, es un programa que profundiza el trabajo social, profundiza el programa social y básicamente el mandato que hemos recibido de todas las vertientes políticas en el sentido de los candidatos también que no resultaron, que no pasaron a esta segunda vuelta. Entonces hay temas profundos, muy importantes, y es un mandato que le da la nación a la presidenta precisamente para encabezar un gobierno de profundidad en lo social y de grandes transformaciones que, por cierto, no hagan tambalear el Estado. O sea, aquí no se puede imponer ni fundamentalismo, sino que las proyecciones tienen que ser muy claras y muy estables. A propósito de eso, Omar, sí, también, cierto, dentro de las cosas que se criticó en esta campaña fue esta convivencia o este matrimonio por conveniencia, decían algunos, entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. ¿Tú crees que ese va a ser tema en el gobierno de Bachelet? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, si tú quieres construir o profundizar las transformaciones que el país requiere de la máxima cantidad de fuerzas políticas que le den sustentabilidad a esa propuesta de transformación. Y yo creo que más bien la diferencia que se ha vivido en algún tiempo entre la ADC y el PC son, yo diría, bastante secundarias si uno va a los temas de fondo. Si se quiere una reforma tributaria como el país necesita, ¿ya?, necesita el concurso, requiere del concurso de ambas fuerzas políticas. Entonces, cuando algunos dirigentes de la democracia cristiana dicen, no, es que tienen que pronunciarse sobre Cuba, sobre... Eso, para la realidad nuestra, en mi opinión, no tiene significado, y menos para la ciudadanía, que era lo que estábamos conversando antes, ¿ya? Eso a los ciudadanos no le... Que la ADC increpe al PC y el PC increpe a la ADC por lo del 73, la carta que solamente firmaron 3 y no todos los parlamentarios. Eso ya es tema del pasado que no corresponde ponerlo hoy día en la mesa. Yo creo que aquí lo importante es cómo las fuerzas políticas se comprometen a las transformaciones que la sociedad chilena requiere. Luxen, ¿la democracia cristiana estará disponible para las reformas más profundas que incorpora el programa de Michelle Bachelet, aquellas que requieren de un mayor quórum, incluso van a requerir votos, digamos, de la derecha para poder realizarla, o haber desencuentro al interior de la ADC? ¿Cómo ves tú al interior del partido lo que va a ocurrir? Yo creo que el país y la democracia ha impuesto un nuevo estilo de trabajar. Yo diría que la modernidad en la gestión política en un Estado democrático es precisamente conversar. Y yo creo que la derecha ha dado también señales de poder conversar. Y el liderazgo de la presidenta Bachelet precisamente va en aquella dirección. Ella lo ha expresado, hasta el día de hoy lo ha expresado permanentemente, el eslogan Chile de todo. Es decir, nadie queda afuera. Y en ese sentido, los esfuerzos que tiene que hacer el país involucran a todos los referentes políticos. Y en ese sentido nos parece ver una derecha más generosa que una derecha recalcitrante que quiere quedar anclado en el pasado, en esos enclaves autoritarios, esos enclaves de la Constitución que no permitan al Estado de Chile avanzar.
Así que nosotros pensamos que hay sectores importantes de la derecha que quieren darle un nuevo rumbo precisamente a la alianza, sectores como de Andrés Alamán, por mencionar algunos, de Juan José Osandón y muchos otros que están en la postura precisamente de hacer un país inclusivo en un país exclusivo. Y en ese aspecto a mí me parece importante el esfuerzo generoso que vaya a hacer la derecha en una discusión. Sí, yo creo que aquí hay muchos temas que discutir. Ahora, el tema del Partido Comunista en la nueva mayoría es absolutamente necesario, un partido comunista pragmático, un partido que dice que no se perfila, porque él dice que va a estar con las movilizaciones sociales cuando sean necesarias, pero un partido comunista que ha hecho un compromiso serio. Y en ese sentido, a mí me parece que es un tema que lo coloca en la palestra a la derecha, no lo coloca precisamente, para nosotros no nos resulta incómodo que en este país muchos se incorporen, como ha sido el caso de FER, y muchos otros que se van a incorporar a lo que es una gestión de un país que quiere avanzar. Vamos a un nuevo cómputo: 49.27% de las mesas escrutadas, prácticamente el 50% de las mesas. Michelle Bachelet 62.71%, y Evelyn Matei 37.28%. Las proyecciones de Radio Vivo Vivo están, cierto, en esa línea. 62.7 sacaría Michelle Bachelet en definitiva, y Evelyn Matei llegaría al 37.3%. Está bastante la leche cocida, como dijimos en un programa acá, cierto, cuando estaba Fulvio Rossi, me acuerdo. No sabía la expresión esta de Pedro Carcuro de que la leche está cocida, ¿cierto? Cuando, claro, faltan 2 minutos para que termine un partido, ya no hay nada que hacer. Esto se veía venir, Omar, y de alguna manera no resultó la campaña, digamos, de Evelyn Matei, no resultaron los nuevos rostros, no pareciera que no resultó casi nada, digamos, de lo que ellos quisieron hacer. A ver, yo creo que las campañas del terror ya hace tiempo que no tienen eco en la ciudadanía chilena. Una parte importante de la segunda vuelta de la campaña de la señora Matei fue infundir terror. Ya a eso se sumaron algunos ministros señalando que el programa iba a provocar efectos, claro, que cosa que no es cierto. Lo dijeron varios economistas, no necesariamente del comando de Michelle Bachelet. Incluso hasta algunos empresarios, me llamó la atención. Andrónico Luxi hoy día en la mañana le preguntaron y dijo, no va a pasar nada, está todo tranquilo. ¿Ah? Claro, porque, a ver, entre un país lleno de revueltas sociales versus un país que sensatamente comienza a hacer las transformaciones que requiere, obviamente el empresariado va a jugar una opción de transformaciones, digamos, razonables. Pero un país lleno de marcha, de paro, de toma, etcétera, es un país que no le conviene a nadie. Y en ese sentido, los poderes fácticos de este país, y concretamente el empresariado nacional, optó, yo creo, por este camino de sensatez de las transformaciones que, reitero, el país necesita. Luxen, ¿qué va a pasar con la derecha? A ver, tú... No voy a decir que está cerca de la derecha, no hay nada que ver. No voy a hacer un infundio de naturaleza. Dijo, el chocolate, el reducto, la derecha. Eso me ha permitido crear una coraza potente. ¿Qué debería pasar con la derecha en nuestro país, Luxen? Esta derecha que tiene dos almas que han convivido durante, cierto, desde el plebiscito prácticamente, una derecha más liberal, otra más conservadora, más cercana a Pinochet. ¿Qué debiera pasar a la luz de estos resultados, digamos? ¿Hay cambios que se vienen a futuro o va a ser difícil que ahí se produzcan movimientos importantes? Yo quisiera acotar antes de eso algo relacionado con la economía del país. Es decir, los argumentos políticos que ha utilizado la derecha, yo diría particularmente la de Evelyn Matei, que no han sido consensuados, no han sido generalizados. Esa visión catastrofista que viene desde cuando vino la campaña del no, ¿cierto?, del sí, ¿cierto? Eso nos ha resultado, como bien dices tú. Los economistas, porque el tema central es la eliminación del FUT, fundamentalmente, y toda la discusión en relación a los temas valóricos como el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, que son temas que se van a discutir. Y que, por cierto, la democracia cristiana tendrá mucho que decir. Y es un debate que tenemos que enfrentar, y como las modificaciones a la Constitución.
una nueva carta fundamental o las reformas profundas. Escuchábamos a Lago, y Lago dice, más allá de los temas formales de cómo vamos a enfrentarse a Asamblea Constituyente o utilizando los quórums, podemos entrar a hacerle ya cambios sustanciales a la Constitución que nos permita avanzar en la dirección correcta. Yo creo que toda esta campaña en torno al tema económico, en la cual se incorporó la ruleta irresponsablemente, avalándose un estudio de la Universidad Católica de 5 años atrás, no tiene ningún fundamento. Cuando se sabe si este país, primero necesita los recursos para enfrentar los desafíos económicos del país, es decir, que son importantes, educación pública gratuita y de calidad, por decir alguno, el tema de la salud, que es un tema pendiente, el tema de las pensiones y tantos temas otros, que van a obligar que tengamos recursos, y los recursos tienen que salir de alguna parte, porque si no vamos a tener que empezar a mirar la gran minería del cobre, tema que por cierto nadie lo ha pensado, pero que algunos sectores fundamentalistas o gente nacionalista dicen, no, hay que pensarlo. Entonces hay que echarle mano a eso. Pasando a lo tuyo, me parece que ya la derecha hace rato viene en una dirección, algunos de la derecha más sensata, vienen tratando de buscar una dimensión de una centro derecha potente, no en el discurso, este discurso populachero, demagógico de una UDI popular, cuando eso nadie lo cree. Porque finalmente, si no son los centro social, a propósito, duró muy poco, duró con Longueira, digamos, solamente un par de semanas. Pero amigo mío, si yo no he visto nunca más participación que los 6 o 7 séquitos que andan detrás del titular del presidente de la UDI. Es decir, no ve una UDI participativa, una UDI democrática. Entonces, ese es un cuento, es una historia que se le quisieron vender al pueblo de Chile para llegar a los sectores populares, pero eso nadie lo cree. Entonces, yo creo una derecha distinta, en una derecha que es cierto que tiene que ocupar una derecha liberal, una derecha que tiene que fortalecer y precisamente modernizarse y hacer un allanamiento profundo en lo que se refiere a sus propuestas hacia el país. Y yo creo que lo está. Yo creo que hay sectores como, vuelvo a decir, Osandón, el mismo, este niño Kast, que ha creado una visión distinta de la derecha y que están en la perspectiva de empezar a reflexionar profundamente. El de Bópolis, dice. ¿Ah? El de Bópolis. El de Bópolis. Alamán igual. Entonces, el Longueira también. O sea, hay gente de la derecha que está mirando en una dirección distinta. Y la derecha necesariamente es fundamental para el futuro político del país. No podemos solo gobernar la nueva mayoría sin contrapeso, porque la democracia precisamente se cimenta en el equilibrio de los partidos más potentes. Sí, eso quería preguntarte, Omar, a propósito de los contrapesos. ¿Qué tan importante es que haya una derecha sólida, fuerte, que sea, digamos, cierto, legitimada por la ciudadanía? ¿Es importante para el sistema político o da lo mismo, digamos? Porque muchas personas pueden pensar, ¿cierto? No, ganamos, digamos, nosotros somos de la nueva mayoría o estamos en esa línea más progresista, ¿nos da lo mismo que haya una derecha o no? Es que ahí hay que volver a lo que nosotros entendemos por democracia, y la democracia se constituye con oposiciones. Y sin duda lo que requiere todo gobierno, no solamente el que está saliendo y el futuro gobierno de la presidenta Bachelet, es que tú tengas una oposición, por una parte fiscalizadora de tus actos y por otro lado propositiva y también de apoyo a tus propias iniciativas. Y eso requiere entonces un grupo político al interior de la oposición con capacidad de reflexionar sobre la política, con capacidad de racionalizar la acción política, no de tirar frases como las tiró el ministro Larroulé, sin sentido, sin fundamento, porque eso mismo desprestigia la política. O sea, necesitamos una oposición, yo diría, razonablemente política. El país no necesita una oposición histérica. Discúlpenme que la llame así, pero no se requiere una oposición histérica, porque lo histérico lo único que hace es polarizar. ¿Ya? Y este país, la experiencia de polarización fue traumática. Y creo que gran parte de este país no está dispuesto de nuevo a pasar por una situación traumática a 40 años de un golpe militar. Bueno, tenemos en este minuto precisamente un nuevo escrutinio, 69.89 de las mesas escrutadas, o sea, 70% de las mesas escrutadas, ¿cierto? 62.54 para Michelle Bachelet, 37.45 para Evelyn Matei. Prácticamente no se ha movido esto, así es que pareciera ya con un 70% de las mesas escrutadas muy difícil que se muevan. Los desafíos en lo inmediato para este nuevo gobierno de Luxemburgo, ¿por dónde van a ir si nos centramos en la región? Esta es una región complicada, compleja, ¿ah? Hay que buscar autoridades. Yo creo que es una difícil pregunta, me la he planteado y me la he replanteado. Yo creo que si hay algo que
que nosotros estamos en deuda como concertación y como nueva mayoría es precisamente el haber profundizado cuál es la dirección que va a llevar esta región. En el discurso somos profundamente regionalistas, pero en la práctica somos profundamente centralistas y esperamos siempre las señales de la metrópoli. Es decir, son las autoridades de la metrópoli las que nos van señalando el rumbo de cómo tenemos que orientar nuestro trabajo. Y eso a mí me parece increíble. Yo aplicaría fundamentalmente lo que son las necesidades más urgentes. El tema fundamental aquí hay un tema relacionado con la educación. Aquí hay una universidad del Estado que requiere una preocupación muy fundamental. La Universidad Arturo Prat está pasando por momentos difíciles desde el punto de vista económico que compromete el proyecto de educación pública gratuita y de calidad. Yo creo que aquí hay un tema fundamental en materia de salud que tenemos que abocarnos con urgencia. Yo creo que aquí hay un tema precisamente del cambio del switch, de pensar como regionalista, y en ese sentido me parece que el Consejo Regional tiene mucho que decir y espero que con mucha responsabilidad asuman los roles de regionalista. Manejar un fondo, un FNDR, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional por sobre los 40.000 millones es una labor muy importante. Entonces yo diría que en esa perspectiva súmele todo lo que es el trabajo de obras públicas, el tema del desarrollo económico. La zona franca hay que hacerle una cirugía importante para que no tengamos este tipo de situaciones como la que hemos enfrentado en estos días, que se paraliza la zona franca en vísperas de la Navidad, de las fiestas de fin de año. Yo creo que hay temas urgentes que es en relación primero con la calidad de vida de la gente. Y otro tema que a mí me parece sustancial es mirar al mundo social. Aquí no es posible que tengamos que resolver los conflictos sobre la base de la movilización social porque tenemos la incapacidad más absoluta de generar espacios de participación. Si hubiese un diálogo permanente con las organizaciones, si nos anticipáramos los escenarios de conflicto, es posible que vayamos construyendo una región de manera distinta. Y en ese sentido, yo me caso en lo particular por una región que avanza en un concierto nacional en que la gran directora de la orquesta es precisamente la presidenta Bachelet. Omar, un aspecto que no tocó Luxen, ¿cierto? Dice relación con los liderazgos, digamos, y con los caciques que hay al interior ¿cierto? De este grupo. Pasó así, pasó volando con la... No son los poderes fácticos, no me dejáis meter debajo la pata de los caballos. Ese es un tema no menor, digamos, Sí. ¿cierto? Más allá del tema macro que... Luxen ha señalado un tema que señaló, dijo, la derecha tiene que hacer un ayoramiento. Y yo le devuelvo la pregunta a Luxen, ¿ya? En el sentido de que ¿qué ayoramiento tienen que hacer los partidos de esta región? Las élites o los equipos directivos de cada uno de los partidos que conforman la nueva mayoría, ¿qué ayoramiento están dispuestos a hacer? Porque yo creo que esa es una de las causas que no alcanzamos a profundizar anteriormente. Esta también es una de las causas que explica la alta abstención. Aquí en esta ciudad o en esta región no hay una renovación de los liderazgos de los partidos. Por lo tanto, tú ya le conoces las mañas y sabes cuánto te mienten. Y por lo tanto, la gente ya no cree. Entonces, acá hay que hacer un ayoramiento en el PS, en la DC, en el PPD, en el Partido Radical. Ahora, si tú le preguntas a los que están hoy día, no, ellos son parte del ayoramiento. Partamos de esa base. Claro. ¿Ya? Pero los resultados le están diciendo lo contrario. La alta abstención de esta región también tiene responsabilidad los grupos políticos o las directivas políticas de los partidos que conforman la nueva mayoría. Bueno, ese es un desafío grande, Luxen, porque cuando uno conversa con los líderes de los partidos, ¿cierto? Yo no veo ningún, digamos, interés ni el menor atisbo de hacer una autocrítica, ¿cierto? De decir, chuta, en realidad parece que estamos mal, tenemos que cambiar. Nada, o sea, aquí cada uno tiene la verdad revelada. Y desgraciadamente hay tantas verdades reveladas que va a seguir siendo esto una complicación mayor. Usted quiere llevar al minuto de confianza. Justamente. Y así como he sido pasado al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana por permitirme hacer una crítica política al presidente regional del partido, probablemente me vayan a pasar al Tribunal Supremo de la nueva mayoría. Pero aquí la política la hace Fulvio Rossi y hoy día se incorpora Jorge Soria. La verdad es que él tiene su libreto, él sabe lo que quiere. Y sabemos cuáles son las intenciones de Jorge Soria. De manera que ese no es el tema. Aquí hay responsabilidad, como tú bien lo decías. Nosotros no fuimos capaces durante 4 años de ser oposición en la región de Tarapacá, de abrir la boca ni una sola vez, como partidos, respecto a la gestión política de Luz Ebensperger.
¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Estaba en la dirección correcta? No, jamás, no dijimos nada. Ni el Partido Socialista ni la democracia cristiana, porque para la democracia cristiana la verdad es que no sé si existe desde el punto de vista estructural. Y lo digo responsablemente. Entonces aquí tiene que haber una crítica profunda a lo que está aconteciendo en los partidos de nueva mayoría y básicamente lo que es la concertación. No hemos hecho nada. Y precisamente en esa dirección es mi preocupación. Vuelvo al tema de enfrentar el futuro gobierno de la presidenta Bachelet. No tenemos idea de lo que se va a hacer y eso tenemos que decirlo. Y si no apuramos el tranco, porque aquí todos esperan el ritmo que le dé el senador o el ritmo que, no sé, ¿quién más? Gutiérrez está preocupado de otros temas y el alcalde Soria está preocupado de sus temas. Entonces, ¿quién se va a preocupar de los temas? ¿Vamos a esperar que a última hora empecemos aquí en la danza de la búsqueda de los cargos? ¿Ah? Entonces, ese es un tema de irresponsabilidad en enfrentar la futura gestión. Tenemos que ver cuál es el estado que hoy día la alianza deja lo que es la gestión regional. Escuchamos, veíamos en días atrás todo un trabajo del Ministerio de Obras Públicas y las obras comprometidas, ¿cierto? En la ruta A1, la A6, la doble vía, los proyectos que vienen a futuro, todo el tema de la conectividad. Pero así tenemos que hacer un esfuerzo en las distintas áreas. Yo, la verdad, militante de la democracia cristiana que participe en 1 a 2 jornadas, la verdad es que no he visto más esfuerzo. Entonces, si no apuramos el tranco, van a pasar estos 4 años, vamos a estar 6 meses del primer año tratando de ponernos de acuerdo y en una pelea, los gobiernos anteriores, el último gobierno de la concertación tuvo 4 intendentes. No sé cuánto iremos a tener ahora. Y una escondida. Entonces, por Dios. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad, hay una gran deuda. Una gran deuda. Y si no asumimos con responsabilidad, con independencia, pensando que el emplazamiento, yo me siento emplazado. Y si todos no nos sentimos emplazados y vamos a seguir pensando en que las líneas las tiene que dar Santiago o las autoridades que hoy día existen y que no están, bueno. Omar. Bueno, señalemos que el único que aparece como opositor a la actual intendenta Luz Ebenesperger es el diputado Gutiérrez con una seguidilla de fiscalizaciones que hizo, de denuncia a la Contraloría, pero que recibió, y lo voy a decir en chileno, patada de la concertación. O sea, frente a un hecho que le compete en cuanto a diputado, ya la misma oposición no lo acompañó. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué está reflexionando la directiva de los partidos políticos? O sea, ¿dónde está su nivel de reflexión? ¿Qué están analizando? ¿Qué está analizando la directiva hoy día de la democracia cristiana? ¿Qué está analizando hoy día la directiva del Partido Radical? Yo lamentaría... Están celebrando, no me cabe la menor duda. Claro, pero yo lamentaría que estuvieran pensando en los cargos que les van a corresponder y entrar a discutir los cargos. El tema no es la discusión de cargo. El tema no es ese. El tema es el proyecto región que queremos impulsar en esta región. Y ahí estamos absolutamente, coincido contigo, Luxen, al debe. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿cierto? Estamos aquí en nuestro programa de elecciones presidenciales 2013 en Iquique Televisión. El último cómputo, antes de irnos a la pausa, cuando son las 7 de la tarde y 10 minutos, 62.4 para Michelle Bachelet, 37.59 para Evelyn Matei, con el 85.27% de las mesas escrutadas. Definitivamente, como decía el gran Pedro Carcuro, la leche está cocida. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.